Gloria a Dios. Y un fuerte aplauso para nuestro Dios. Él es maravilloso, Él es digno de gloria. Aleluya. Vamos a orar por su palabra, vamos a pedirle a Dios su bendición. Cerramos nuestros ojos, estamos delante de tu presencia, Rey de los cielos. Oramos para que tú bendigas este momento y bendigas tu palabra y bendigas a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Aquellos que han venido por primera vez, aquellos que estaban lejos, pero ahora tomaron la decisión de acercarse a tu voluntad, Señor, a tu presencia. Que tú le puedas bendecir, Señor, y multiplicar, como dice tu palabra. Si nos volvemos a la fortaleza, tú nos vas a restituir el doble, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos y te exaltamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de nuestro Dios. Amén. Y amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor, que nos trae siempre su bendición, siempre la bendición de nuestro Dios sobre todas las cosas, a través de un mensaje de la palabra, para que podamos afianzarnos en nuestro andar, en nuestro caminar, afianzar nuestra fe, nuestras convicciones. La Biblia dice: hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es algo que Dios ha establecido, es algo que Dios ha puesto para que nosotros tomemos nuestras decisiones y afianzarnos en nuestras convicciones. Pero ¿cómo vamos a afianzarnos y cómo vamos a hacer firme vuestra vocación si hay veces que la fe está debilitada o no tenemos claridad, no tenemos el conocimiento? Por eso la palabra del Señor nos trae la claridad, nos trae el conocimiento, nos limpia el camino, y de esa forma la fe es nutrida. Y una vez que la fe es nutrida, ya ahora queda que el creyente tome convicciones más firmes en el camino de Dios. Cada vez que el Señor trae su mensaje y su palabra para nuestros corazones, no solamente es para recrearnos y decir, bueno, que me gusta ese predicador, me gusta la palabra, fue muy lindo el mensaje. Que no quede solamente como dice la Biblia, que en un momento Dios le habla a cierto varón, le dice: tú para el pueblo eres como un cantor de amores nada más. Porque escuchan, se recrean en el mensaje, pero más bien sus caminos no son rectos, sus corazones están lejos de mi presencia. Y la palabra les recrea solamente el momento que la escuchan. Y no tiene que suceder así, sino más bien que la palabra de nuestro Dios pueda hallar cabida y luego nosotros podamos esforzarnos para que poner la palabra del Señor por obra. Si ya Dios nos habló, si ya el Señor fortaleció nuestra fe, ahora queda en nosotros en tomar decisiones y dar pasos firmes en la fe. Constantemente en esta vida, constantemente, todos los días tenemos que ir tomando decisiones de la rutina, decisiones de si voy a ir al trabajo por este camino o voy a seguir por otro camino, y así. ¿Qué vamos a comer? Dicen, bueno, no sé, fíjate vos. Y tienen que tomar una decisión. Así en esas cuestiones básicas de la vida, así también es en la fe. Tenemos que tomar decisiones. Pero decisiones sabias, decisiones inteligentes, decisiones basadas con la palabra del Señor.
fortalecidos con la palabra del Señor y luego tenemos que tomar esas decisiones. Si Dios nos está hablando en algunos aspectos de nuestras vidas, bueno, ¿para qué seguirle dando vuelta al asunto si ya Dios me habló a mi corazón? Si ya el Señor me trajo convicción de pecado a través de la palabra, a través de su Espíritu, ¿para qué le voy a seguir dando vuelta a lo malo? Si ya Dios me está hablando que me tengo que alejar de toda contaminación, de lo malo, tienes que tomar la decisión. Si ya Dios te habló que debes abandonar los vicios, toma la decisión y punto final. No es que con el pecado tú puedes negociar y decir, bueno, de a poquito voy a ir dejando los vicios. No se puede así. La sociedad, este mundo, buscan la manera y buscan la forma, entonces ellos dicen, bueno, no así bruscamente, de a poco tenés que ir dejando lo malo. Claro, de a poco adulterabas ¿cuántas veces en el mes? 10 veces, bueno, adulterás 5 nada más, o 7 para que no sea tan brusco. Y así, cuando llegues a fin de año, bueno, ya vas a cometer un solo adulterio nada más. No se puede. Fumabas 2 o 3 atados de cigarrillo, bueno, no dejes bruscamente, dicen. Y eso dice, qué bueno, qué buen consejo, que sos filósofo, que sos, dice, me gusta tu consejo. Claro, dice, si fumabas 3 atados, bueno, fumá 2. Y con el correr del tiempo, de a poco vas a ir dejando. No se puede. No puedes dejar de a poco el alcohol. ¿Cuánto tomabas por día? Bueno, unos 3, 4 litros. Bueno, tomá 2 litros nada más. Y a fin de mes ya vas a tomar un vaso, 2 vasos nada más. No, con el pecado no se puede actuar de esa manera. La Biblia nos enseña que tenemos que exterminar de raíz el pecado y lo malo. Porque si no vas a estar conviviendo con el pecado. Y tarde o temprano se va a ir haciendo fuerte. La maleza, los yuyos no lo pueden sacar así, las ramitas nada más. Tienes que ir y sacarlo de raíz si realmente no quieres que crezca más la maleza. Y luego con el tiempo tienes que ir dándole mantenimiento al terreno, a la tierra y demás. Porque si no volverá a crecer. No sé cómo, pero vuelve a crecer. No hay nadie que siembre la maleza, pero vuelva a crecer. Bueno, es algo que Dios lo ha establecido así. Cuando el hombre pecó, que la tierra le iba a producir espinos y abrojos. Pero no, si quieres vencer lo malo, no se puede ir de a poco. Tienes que tomar decisiones firmes, convicciones firmes en el corazón, en tu vida, y cortar de raíz con el pecado. En un momento Dios le dijo a cierto rey, ve y extermina todo lo de Amalek. No dejes nada con vida, porque si dejaba algo con vida a los hijos del rey o algún pariente cercano, el reino volvería a florecer. Por eso en la antigüedad, cuando iban a tomar los reinos, los imperios, ellos sabían que tenían que devastar y destruir todo, no dejar a nadie con vida. Ni a un pariente cercano, ni a un primo, ni a los hijos. Porque ellos sabrían que luego, pasado el tiempo, ellos volverían a levantarse y a cobrar venganza por lo que le hicieron a sus parientes. Entonces ellos sabían que tenían que ir y exterminar todo, si realmente querían tomar la ciudad y querían doblegar a sus enemigos. Por eso Dios le dijo a este rey, ve y destruye todo. Así también es con el pecado. La Biblia dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Dice hasta la sangre. Tienes que ir hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias combatiendo con el pecado. Combatiendo con lo malo. Y no te puedes quedar y no te puedes dormir y no puedes bajar tus brazos y no te puedes relajar. Porque tienes un enemigo que cada día, que si no lo vas doblegando y no vas batallando contra él, se va a ir haciendo cada vez más fuerte. Y tienes que ir hasta las últimas consecuencias. Aunque te cueste,
sea difícil, pero lo tienes que vencer. Si es tu carácter, si es la ira, si es el enojo, si es la envidia, si es los celos, si es la murmuración, si es el adulterio, los malos pensamientos, lujuria y tantos pecados más que batallan en el corazón y en la mente del hombre. Bueno, tienes que vencerlo e ir hasta las últimas consecuencias para que Dios te dé la victoria. Y puedas tener bendición y puedas tener victoria como un creyente, como un hijo de Dios. Y de esa forma vas a ir afianzando tu fe cada día más. ¿Cómo crees que David llegó a ser uno de los reyes maravillosos? ¿Cómo crees que lo logró? Porque fue avanzando, fue batallando, fue peleando. Josué, dice la Biblia que no solamente se quedó con una victoria nada más de haber batallado contra Jericó y donde haber conquistado Jericó, sino luego tú lees la historia de Josué, fue uno de los grandes conquistadores en aquellos tiempos. Y que luego a raíz del esfuerzo, del sacrificio de Josué, que batallaba y luchaba contra sus adversarios y contra sus enemigos, a tal punto que dice la Biblia que ya estaba un día oscureciendo y el pueblo todavía estaba en plena batalla, en plena guerra. Y cuando veía que se venía la noche, Josué dijo, no podemos dejarnos vencer y no podemos dejar que pasar a otro día, porque los enemigos ciertamente se van a dispersar, se van a esconder entre las peñas, se van a volver a reagrupar y van a volver contra nosotros más fuertes. Entonces él dijo, no podemos dejar pasar esta batalla, la tenemos que vencer. Y cuenta la Biblia que él oró y dice que no hubo día como tal, aquel día de Josué, que Dios haya escuchado la oración a la de uno de sus hijos, a la de uno de sus siervos, que Dios haya respondido de una manera maravillosa y sobrenatural, gloriosa. Claro, cuando Dios ve que en tu corazón está el querer alcanzar la bendición, cuando Dios ve que de parte tuya está el esfuerzo, está el sacrificio. Muchas veces la gente está acostumbrada a lo fácil, a lo cómodo, y quieren vivir una vida de grandes comodidades, como los jóvenes hoy le están advirtiendo, porque hay muchos influencers en las redes sociales diciéndole, bueno, esta es la manera para ganar tus miles y miles de dólares, sin esfuerzo, sin sacrificio. Entonces muchos de los jóvenes lo creen y luego empiezan a seguirlo a estos influencers, donde es todo una publicidad nada más, para ganar adeptos o para ganar seguidores nada más. Pero no hay forma, no hay chance, no hay manera de que puedas tener una comodidad sin el esfuerzo y sin un sacrificio. Salvo que sea un corrupto, salvo que te metas en la política y luego corrompas tus valores y luego, bueno, puedes tener una comodidad, pero por el otro lado vas a tener la sociedad que te van a apedrear y tu propia conciencia que no vas a tener paz en tu corazón. ¿Sabes cuántos políticos y cuántos corruptos no tienen paz en su corazón? Y morirán así, si no se arrepienten y no vuelven sus corazones a Dios. Porque la Biblia dice que no hay paz para el impío y no hay paz para el pecador. Pero no hay forma. Sin el esfuerzo, sin el mérito, sin el sacrificio, no hay bendición. Y cuando Dios ve que de parte de sus hijos está el esfuerzo, el sacrificio, el querer vencer, el querer dejar el pecado, el querer dejar quizás de ser una persona mediocre o una persona a medias, que no quiere ser un tibio, quiere ser un hombre de fe, una mujer de fe verdadero, ejemplar. Entonces Dios librará tus batallas, Dios saldrá a tu encuentro. El Señor sabe socorrer a sus hijos. Así como dice la Biblia que no hubo día como aquel, como Josué,
Que Él dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice que el sol se detuvo y la luna se detuvo. Algo tremendo. Para que el sol se detenga, se tuvo que haber detenido la tierra, se tuvo que haber detenido todas las cosas. Es algo inexplicable. Es algo que para la ciencia y los estudiosos no entra en sus matemáticas. Bueno, pero Dios lo hizo. Así como tantos otros milagros más maravillosos. Y la Biblia dice que allí entonces Josué, mientras Dios detuvo el sol y la luna, se paralizó todo, dice que más se fortalecieron los hijos de Dios, más se fortaleció Josué. Y así de esa forma vencieron a los gabaonitas y dieron una gran batalla, libraron una gran guerra. Y obtuvieron la bendición. Y Dios los bendijo. Y así se fueron multiplicando. Y así fueron conquistando. Y así, luego de esa batalla, fueron a otro reino, a otras tierras, batallaron y conquistaron. Iban hacia otro lugar, a otras tierras para conquistarlas. Y así, conquistaron todo, pero con la bendición de Dios. Vos sabés que la Biblia nos enseña en el libro del Evangelio de San Juan una historia que dice las Escrituras que el Señor Jesús, luego de la resurrección, se le apareció a algunos de los discípulos. Y cuenta la palabra que muchos de ellos no creían, le costaba creer, a medias creían. Y así se fue apareciendo a cada uno de ellos. Estos discípulos, los que el Señor los había llamado como los que luego iban a ser los mensajeros, dice las Escrituras que viendo que uno de ellos le había negado, viendo que el Señor había sido muerto, crucificado en la cruz, dice que es como que intentaron volver a lo de antes. Si bien estaban escuchando de que el Señor había resucitado, pero ellos no se habían convencido del todo. Entonces estaban ahí. ¿Y qué decidieron? Dice que decidieron volver a lo que hacían antes, a la pesca. Y cuando Pedro, dice la Biblia, que estaba junto a Jacobo, a Juan y a otros discípulos más, les dijo, yo voy a ir a pescar. Ellos le dijeron, bueno, te seguiremos, iremos contigo. Y dice que estos discípulos volvieron a la barca, volvieron al mar, volvieron a echar las redes y volvieron al oficio que tenían antes. Y cuenta la palabra que allí donde el Señor se le aparece a la orilla del mar y les habla y les dice, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Ellos dijeron, no tenemos, no. Porque habían estado tirando la red nuevamente y no sacaban absolutamente nada. Entonces el Señor le dijo, bueno, vuelvan a echar la red a la derecha. Dice que echaron la red a la derecha y cuando la echaron a la red a la derecha, sacaron gran cantidad de peces. Y uno de ellos, Juan, se acordó que ese milagro ya había acontecido en los tiempos antiguos, cuando el Señor los llamó a ellos. Y lo reconoció y le dijo a Pedro, es el Señor, porque hasta ese entonces no sabían que era el Señor Jesús, que les daba indicaciones y que le había pedido algo para comer. Entonces Juan dijo, es el Señor. Y cuenta la palabra, así vamos a compartirla, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en el versículo 7, dice así la palabra de nuestro Dios.
El Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 7, dice así: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Esto es palabra de Dios y la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bien fuerte aplauso para el Señor, porque Él es digno de gloria y de honra. Aleluya. Dice las Escrituras que ellos habían intentado volver al oficio de antes, a pescar. Era su oficio, era la vida cotidiana que ellos tenían antes que el Señor los llamase. Y ser en aquellos tiempos pescadores y tener una barca no era que no tenían un buen pasar económico, que no tenían su vida resuelta en ese aspecto, en la parte económica, sino que eran personas de prosperidad, porque no cualquiera tenía una barca, no cualquiera tenía redes. Comúnmente la gente más de bajos recursos, quizás con algún anzuelo iba a pescar, pero tener una barca en aquellos tiempos es como decir hoy por hoy tener camiones y una empresa de transporte. Su vida estaba resuelta en ese aspecto. Tenían un buen pasar económico, porque tenían la barca, tenían redes, pescaban, luego seleccionaban los peces, los vendían, negociaban y así. Tenían como su pequeña empresa estos discípulos. Entonces cuando el Señor los llama, cuenta la palabra que ocurre un milagro similar a este. Ya el Señor, en este pasaje que leímos, ya el Señor los había llamado, ya ellos habían visto milagros, señales, habían visto a Lázaro resucitar, habían visto los ciegos cómo recobraban la vista, habían visto señales tremendas y maravillosas. Y un milagro similar cuando el Señor los llama. Cuenta la palabra que el Señor, cuando empezó su ministerio, dice que andando por la ribera del mar de Galilea, los llamó a estos discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo y a otros discípulos más que se dedicaban a este oficio. Y cuenta la palabra que lo mismo sucedió. Dice que ellos estaban arrastrando la red, la barca, la orilla. Y el Señor les dijo: ¿qué pasó? Ellos dijeron: no hemos pescado absolutamente nada. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado absolutamente nada. El Señor le dijo: vuelvan a mar adentro y echen la red a la derecha, le dijo. Pedro le dijo: Señor, pero es imposible, toda la noche hemos estado intentando. ¿Vos crees que ellos tiraban la red solamente a la izquierda y no habían tirado la red a la derecha? La habían tirado a la izquierda, la habían tirado a la derecha, la habían tirado para atrás, la habían tirado para adelante, habían ido un poco más adelante, más atrás. Hombre de profesión y sabían lo que hacían. Sabían que en qué momento, qué tiempo y en qué lugar podrían pescar. Hombres de oficio y entendían lo que estaban haciendo. Pero el Señor le dijo: vuelvan a echar la red a la derecha. Pedro le dijo: toda la noche hemos intentado. Pero más, dijo: Señor, más en tu palabra voy a echar la red. Y dice que empujaron la barca nuevamente al mar, echaron la red, como el Señor les dijo, y dice que sacaron gran cantidad de peces. Que a tal punto, dice que sus redes, en ese tiempo sus redes
se estaban rompiendo. Se rompían sus redes. Y que tuvieron que hacerle seña a otras barcas para que le ayudasen a sacar toda la gran cantidad de peces. Porque dice que incluso su barca se hundía. Era tanta la cantidad de peces y la bendición que la misma barca se hundía y las redes se rompían. Sus redes se rompían. Pero en esta ocasión dice que el Señor le dijo, bueno, traigan de los peces que han sacado. Y dice así, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, aún siendo tantos, la red no se rompió. Cuando el Señor los llamó, sus redes se rompieron. Cuenta la palabra que luego se fue a otro lugar el Señor y llamó a otros pescadores. Dice que ellos estaban remendando las redes de su padre Zebedeo, dice la Biblia, y que ellos estaban remendando las redes. Ahí estaban a la orilla, ya habían pescado. Y les había pasado exactamente lo mismo. Los peces se escapaban porque sus redes se habían roto. Y ellos estaban ahí a la orilla remendando las redes, cosiendo las redes de su padre. Diciendo, por culpa de estas redes se nos va la bendición, se nos van los peces. Dice que el Señor ahí los llama y cuenta la palabra que dice que ellos dejaron esas redes rotas y empezaron a seguirle al Señor. Dejándolo todo, dejaron la barca, dejaron las redes, así como Pedro también dejó la barca, dejó las redes, todo y empezaron a seguirle al Señor. Y ahora el Señor les dijo, serán no pescadores de peces, sino que serán pescadores de hombres. Y el Señor les empezó a enseñar la palabra y les enseñó cómo caminar en la fe. Ahora el Señor los estaba llamando con un plan más glorioso y más maravilloso en ellos. Pero sus redes estaban rotas. ¿Sabes cuán importante es que la bendición se pueda conservar en tu vida, en tu corazón? Porque tiempos antiguos, tiempos atrás, tu vida estaba así como la de los discípulos. Tus redes estaban rotas. Entonces no podías contener, no podías atrapar, no podías hacer que la bendición se pueda conservar, porque tus redes estaban rotas. La paz se te iba, la felicidad se te escurría por entre los dedos. La economía también, porque se te iba atrás en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en los juegos de azar. Y así, todas tus redes, las redes serían todos los recursos que tú tengas. Todos los recursos que esté a tu alcance, ya sea o materiales, ya sea en tu vida espiritual, ya sea en tu capacidad, en lo que te hayas capacitado, en tu intelecto, en los recursos, todos los recursos que tú tengas, lo que tengas a tu alcance, esas son tus redes. Esas son tus redes. Y antes tus redes estaban rotas. O bien de algunos que quizás no se han fortalecido en Dios o no han puesto su vida bien cimentada en la voluntad de Dios, se dan cuenta que sus redes estaban rotas. Y no puedes retener la bendición, no puedes contener la bendición. La bendición se te escapa, la bendición se te va. Entonces hay gente que dice, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no puedo tener un buen trabajo? ¿Por qué no puedo tener una buena economía estable? ¿Por qué no puedo tener mi familia bien unida, mis hijos? Siempre parece que de algún lado se te escurre la bendición. Se te va. Porque tus redes están rotas. Y se pierde la bendición. Dice la Biblia que en un momento Dios le habla al pueblo por medio del profeta Jeremías. Y le dice, Jeremías, ve y háblale a este pueblo porque no se dan cuenta ellos. Y dos males ha cometido este pueblo. Me han dejado a mí fuente inagotable de vida. Me han abandonado, han abandonado mis preceptos, han abandonado mi palabra, han abandonado mis caminos, se han olvidado de mi ley, se han olvidado de mí, le dijo Dios.
Ese es el primer mal que ha cometido este pueblo, como el mal que ha cometido esta nación. Esta nación le ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a Dios votando leyes que son abominables delante de la presencia de nuestro Dios. Y por eso, ¿sabes qué? Están todas las consecuencias. Lamentablemente y tristemente es así. Lo mismo que le sucedió al profeta Jeremías en aquel tiempo, al pueblo que habían abandonado a su Dios. Y el segundo mal, han cavado, le dijo Dios, han cavado cisternas para sí mismo. E encima son cisternas que no retienen la bendición, no retienen agua. Esas cisternas que tienen están rotas. Claro, el pueblo le dieron la espalda a Dios y ellos dijeron, bueno, solo podré salir adelante sin Dios. Solo me abriré camino en esta vida sin Dios. Entonces, con su esfuerzo, con su sabiduría, con su capacidad, con todos los recursos que ellos tenían, todas sus redes que ellos tenían, empezaron a abrirse camino, empezaron a buscar la prosperidad, a buscar que las cosas le vayan bien, a buscar tener una familia estable, a buscar que los campos den abundancia, en abundancia las cosechas, que los animales se multipliquen y se multipliquen, pero con sus fuerzas, a su manera, con su sabiduría, con su intelecto, con su capacidad. Y empezaron a cavar cisternas, solo ellos, que les iba a proveer, ellos mismos iban a buscar sus aguas, a su manera y a su forma. Y ese Dios dijo, ese es el otro mal que han cometido. Porque esas cisternas que han cavado y esos recursos que han encontrado en esas cisternas son cisternas rotas, no retienen la bendición. No retienen la bendición. Y tú tienes que procurar que la bendición te acompañe, que la bendición esté contigo. Y también otro aspecto muy importante, que lo dice aquí las Escrituras. En el versículo 8 dice, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y entender este aspecto también. Dice que ellos agarraban las redes y la arrastraban hacia la orilla, arrastrando la bendición. Este aspecto también es muy importante. Saber que los recursos del hombre y los recursos que tú puedas tener son limitados. Que no hay red que pueda sostener y mantener tanta bendición o tanto esfuerzo y sacrificio. Va a llegar un momento que en alguna parte se va a fisurar, se va a quebrar. ¿Sabes cuántos hombres? Quizás sus redes son muy buenas, su capacidad, todo lo que tienen, su forma, su manera de poder abrirse camino en esta vida, pero lamentablemente no se dan cuenta que son limitados, los recursos que tienen son limitados. Porque por un lado ganan, pero quizás por el otro lado pierden su salud. Dice, he trabajado, me he esforzado y he amanecido trabajando y trabajando y trabajando, pero ahora el médico le dice, ¿sabes qué? Baja un cambio, no un cambio, baja 10 cambios. Porque todo el esfuerzo que le has puesto a tu vida por la prosperidad, por el trabajo, ahora lo ves por otro lado, los defectos colaterales, como dicen en los medicamentos. Te sanan por un lado, pero colapsa por otro lado tu organismo. Y dice, baja un cambio porque cuida tu salud. Y tu salud es muy importante. Y ganaron por un lado, pero por el otro lado perdieron. Y en eso tú tienes que poner sabiduría y ser sabio. Ser una persona sabia, ser un creyente sabio. Saber hasta qué punto puedes dar, hasta qué punto podrás exigir, hasta qué punto podrás llevar a tu familia a ciertos límites. Porque si sigues de esa manera,
puedes perder a tu familia, puedes perder a tus hijos, puedes perder tu salud, puedes perder tus recursos. ¿Sabes qué? Le es más difícil a una persona que mantiene, que tiene recursos, que genera recursos, le es más difícil poder sobrellevar esa vida que le demanda tiempo, le demanda exigencia, para aquella persona que quizás anda a cuenta gota con los recursos. Le es más difícil a aquella persona quizás próspera, que tiene recursos, sobrellevarle esa vida, esa dinámica, que para aquel que quizás no tenga tantos recursos, porque no tiene tanta exigencia, porque no se tiene que cuidar tanto, pero aquel que ha encontrado el camino y puede generar recursos y puede alcanzar una prosperidad, se tiene que cuidar muchísimo. Porque en un momento que se descuida, lo puede perder absolutamente todo. O perder por otro lado, o perder su familia, o le pueden secuestrar a alguno de sus hijos. Los empresarios, los multimillonarios, ponen seguridad por todos lados y ellos no pueden ir a una heladería a sentarse y a comer así o mandar a sus hijos a una plaza. Porque saben que los enemigos están ahí, los ladrones están ahí, para secuestrar a algún hijo suyo, para secuestrar a su nieto. Entonces saben que hay una demanda y le es muy difícil a veces sobrellevar esa vida. No le es fácil. Por eso tú como hijo de Dios tienes que poner sabiduría en tu corazón y pedirle a Dios que te ayude, que te acompañe. De acuerdo a la capacidad, de acuerdo a los recursos que tú tengas, saber que muchas veces son limitados y puedes llegar hasta cierto punto. Y luego de ahí le vas a pedir a Dios que te pueda añadir un poco más si realmente lo anhelas, si hay un buen fin para esta vida. Y no ser como aquel hombre que relató el Señor Jesús, aquel hombre que acumuló. Y él dijo para sí mismo: alma mía, muchos bienes tiene, goza y disfruta ahora de toda la vida. ¿Cuál fue el mal de este hombre? La avaricia. ¿Cuál fue el mal de este hombre? Poner su confianza en los recursos que había generado. Entonces el Señor dijo: necio, si esta noche vienen a pedir por tu alma todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Todo lo que puedas acumular y todos los recursos que puedas tener aquí en esta tierra. Luego se van a pelear tus hijos, se van a arrancar los ojos. Luego vendrá tu yerno, el tal dirá: bueno, a mí también me toca una parte porque mi esposa es hija de tal empresario, entonces también la voy a ligar. Y así, y extraños luego terminan quedándose con todo lo que el hombre o la mujer ha generado aquí en esta tierra. Por eso tienes que buscarle el sentido, buscar la forma, la manera, decir: Señor, tener la bendición, tener la prosperidad, pero saber que son limitados, que eso no me va a dar la seguridad completa, que eso no me va a garantizar una paz verdadera. Es muy bueno, es maravilloso usar de los recursos, de lo que Dios te vaya proveyendo, de todos los recursos, usarlo para dar un bienestar a tu familia, para vos disfrutar, pero también para bendecir a otros, o bendecir la obra de Dios. El Señor Jesús dijo: hagan tesoros allí en los cielos, donde el ladrón no entra. Los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Así que los políticos que roban no entrarán al reino de los cielos. Lo dijo el Señor Jesús. Los ladrones no entran. El orín no corrompe, ni la polilla, ni nada. Allí hagan tesoro, en los cielos. Y pedirle a Dios que te ayude, que te acompañe en tu camino, en tus desafíos, en tus planes, en tu proyecto. Decirle: Señor, acompáñame, dame sabiduría. Y ser consciente y muy prudente cuando Dios te bendiga, cuando Dios abra las puertas, cuando el Señor te haga prosperar, cuando el Señor te haga introducir a la tierra prometida. El Señor le dijo a su pueblo: cuídate de no olvidarte de mí. Y luego dice así: al descender a tierra vieron brasa puesta
y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Aún siendo tantos, dice que ahora la red de ellos no se rompió. Si bien estaban en medio de la prueba, de la adversidad, que Pedro le había negado al Señor, que muchos es como que le abandonaron al Señor en medio de la crucifixión, y por eso ellos se sentían como que le habían faltado, le habían fallado a Dios. Pero ahora Dios los bendijo, los prosperó, hizo que sacasen gran cantidad de peces. Pero dice la Biblia que ahora esta vez la red ya no se rompía, no se rompía la red. Cuando el Señor los llama, la red sí se rompió. Ahora ya no. Y es así. A medida que vayas caminando en la fe, te vayas fortaleciendo en el Señor, ya tus redes se van a hacer fuertes. Ya tu corazón se va a hacer fuerte. La fe será poderosa. Y ahora tus redes estarán bien nutridas, bien fortalecidas, para que la bendición no se te escape y la red no se rompa. Y puedas conservar la bendición, la prosperidad, la paz, lo que Dios te va brindando, lo puedas conservar, disfrutarlo. Porque eso también se trata en esta vida, de disfrutar lo que Dios te vaya dando, lo que el Señor te vaya proveyendo, disfrutarlo, gozar de ello, poder bendecir a otros y conservar la bendición, y que tu red no se rompa, que la bendición no te termine quebrantando, no te termine perjudicando la bendición. Tienes que pedirle al Señor que te ayude a que tus redes estén firmes y que no estén rotas, que no estén frágiles, que luego venga una bendición y venga la palabra del Señor y te haga prosperar, o vengan situaciones y termines tus redes rotas. La Biblia cuenta que en una ocasión Dios levanta a un hombre llamado Sansón, y mientras él pudo conservar la obediencia, el pacto que había hecho con Dios, porque era un pacto que él había hecho con el Señor de ser nazareo, que era que no pasase navaja sobre su cabello, entonces tenía el cabello largo. Era un pacto que él había hecho con Dios, era un pacto de fidelidad, era un pacto de santidad, de obediencia a Dios. Eso representaría el cabello. Pero cuenta la palabra de Dios que Sansón, él vio que tenía muchas fuerzas, que podía doblegar a los enemigos. Dice que en una ocasión un león le salió al encuentro mientras él iba a cierta ciudad y agarró al león, lo despedazó con las manos. Y él dijo: tremenda las fuerzas que yo tengo. Claro, mientras estaba en obediencia, en relación con Dios, en sujeción a la palabra, había una bendición maravillosa sobre la vida de Sansón. Y todo lo que hacía, Dios lo acompañaba y le respondía. Pero cuenta las Escrituras que de a poco sus pasos se fueron deslizando. De a poco se fue alejando de la obediencia, de la palabra de Dios, del sentido que él tenía aquí en esta tierra, de los planes del Señor, de la obra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un plan y tenemos un llamamiento de parte de nuestro Dios. Y tenemos que procurar no alejarnos de los planes, de la palabra del Señor. Porque una vez que tú te alejas, las cosas no irán para bien, irán para mal. ¿Pero por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo hace así? Porque Dios te quiere llevar por un camino distinto y diferente que transitaron quizás tus padres, tus amigos, las personas que te rodean, por un camino distinto de fe y de bendición. Y tú tienes que ser obediente a la palabra. Por eso el Señor le dijo: tiren la red a la derecha. No era solamente tirar la red a la derecha, sino era caminar en obediencia.
por un camino bajo la voluntad de Dios, bajo la bendición del cielo. De eso se trata. Eso representa tirar la red a la derecha. Otras personas pueden tirar la red a la derecha y pueden tener los mismos mecanismos y quizás le vaya bien y tú dices, yo lo intento de una forma, de otra manera y las cosas no me van para bien porque está fuera de la voluntad de Dios. Te has esforzado, te has sacrificado, pero las puertas no se te abren. Y quizás tú miras a otros, incrédulos incluso, dice, ¿cómo las puertas se le abren a este? ¿Y cómo a este le va tan bien? Es porque no se trata de cuán efectivo, cuánta capacidad tenga, sino se trata de que tú tienes un llamamiento y tú tienes que caminar bajo la voluntad de Dios, bajo la obediencia de la palabra de Dios. Por eso has escuchado la palabra de Dios en estos tiempos. Por eso el Señor te ha traído. Y no es que te trajo tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tía, un amigo, un pariente. Ellos han sido como medios nada más, pero el que te ha traído es Dios. Y tú tienes que buscar el plan, el propósito por el cual el Señor te ha traído a sus caminos. Es para bendecirte, es para que puedas heredar bendiciones y que puedas encontrar la vida eterna, la salvación, para que puedas conocerle al Señor. Por eso tienes que caminar bajo la voluntad de Él, en obediencia, diciendo, Señor, quiero tu bendición. Quiero que tú me acompañes, Dios mío. Si caminas en obediencia y bajo la voluntad de Dios, entonces te irá bien. Sansón dice que perdió el rumbo, le perdió el sentido a las cosas y de a poco fue siendo desobediente. Así como algunos de a poco dejan de congregarse, de a poco dejan de leer la palabra, de a poco dejan de orar, de a poco van perdiendo el temor de Dios, ya no tienen convicción de pecado, de a poco le van dando lugar a tantos malos pensamientos y así, y van perdiendo el sentido, van perdiendo el rumbo, el camino por el cual Dios le ha llamado. Y dice la Biblia que en una ocasión ya llegó la culminación. Algunos dicen, Dalila, pastor. No, eso fue ya, como dicen por ahí, la gota que rebolsó el vaso. Pero ya Sansón se había extraviado, ¿qué rato? Dalila fue la que le puso el moño a Sansón, nada más. Pero él se había perdido qué rato. Porque en una batalla dice que él le dio más crédito a la quijada que darle gloria a Dios. Y él dijo, con una quijada maté un montón, 2 montones, 3 montones. Y de repente se dio cuenta que estaba en un desierto y tenía sed y estaba a punto de morirse. Y dijo, Señor, y miró la quijada, dijo, Señor, la revolvió a la quijada. Dijo, Señor, no es la quijada, Señor. Perdóname porque fui un tonto en darle gloria a la quijada. Yo pensé que la quijada había dado la victoria y que habían sido mis fuerzas. Y la revolvió a la quijada, se humilló, se quebrantó. Y dijo, Señor, eres tú el que has dado esta gran victoria. Y Dios por amor y misericordia le abrió los ojos y abrió una fuente de agua, la fuente de Leí, en los cuales Sansón pudo beber agua. Pero después ocurrieron otros acontecimientos, llegó la culminación de Dalila, que le puso como el moño a Sansón y lo entregó a los enemigos. Donde ella le descubrió todo lo que había estado en su corazón. Le dijo, lo que pasa es que he hecho un pacto con Dios y soy nazareo. Y si pasan navajas sobre mi cabeza, se romperá el pacto. Y así lo hizo Dalila. Dice que le rasuraron la cabeza a Sansón, lo ataron con cuerdas. Y Sansón se despertó al amanecer y él dijo, me levantaré y romperé todas las cuerdas, las ataduras que me quieran poner o me hayan puesto mis enemigos y lo haré como otras veces. Y cuando quiso actuar de la misma manera, ya la bendición no estaba, ya Dios lo había dejado, ya el espíritu se había alejado de Sansón. Ahora estaba en pérdida, estaba perdiendo, había perdido la fe, había perdido obediencia, había perdido el amor a Dios. Y ahora estaba en pérdida y pérdida y pérdida y más pérdida. Tú no puedes andar en el vehículo y alguien, la otra vez
siempre por ahí me cruzo a alguien que lo veo, o los motocicletas que van con la pata abajo, y yo a veces lo sigo, le digo, tin, tin, le digo la pata de la moto, porque la llevan estirada, y yo digo, no se dio cuenta, y cuando quiera doblar se va a trabar la pata y se va a pegar un porrazo Y la otra vez me sucedió uno que yo decía, un olor a nafta, digo, será el vehículo. Así que miré, observé, y no era el que me seguía, el de la par. Así como yo había parado para observar, él me pasó. Y claro, cuando lo vi, iba el tanque perdiendo. Le digo, ese está perdiendo, su tanque está perdiendo combustible. Así que lo seguí, y le toco bocina, no me entendía. Le bajo el vidrio, le digo, bajá. Le digo, tu auto está perdiendo combustible. Ah, gracias. Así que se ve que bajó, observó un poco, dijo, bueno, pero tengo poco combustible, voy a llegar a mi casa. 2 cuadras me pasó así. Yo dije, ese está loco. Seguí el camino y toda la línea de combustible lo seguía. Yo digo, a alguien tira un atado de cigarrillo o lo que fuese, una chispa que puede saltar el auto o algún hierro, roza el asfalto, una pequeña chispa, se prende fuego. Pero hay personas que están en pérdidas y pierden y siguen adelante. Y sus redes están rotas y ellos siguen muy bien, muy panchos, muy tranquilos. ¿Por qué no te haces un alto y te das cuenta que tus redes están rotas, que tu fe está fisurada, que tu corazón ha sido herido, que tu vida espiritual ha colapsado y tus redes están rotas, no retienen bendición, no retienen la prosperidad? Sansón perdió el sentido y cuenta la palabra que Sansón le arrancaron los ojos, los enemigos lo atraparon, le arrancaron los ojos los enemigos y lo metieron en la cárcel. Dice que en un momento estaban haciendo un banquete ellos, los filisteos. Lo llamaron a Sansón, dijeron tráiganlo a Sansón para que nos sirva como de payaso y que nos haga reír un poco. Así que lo trajeron a Sansón y dice que los enemigos se burlaban, se reían de Sansón, le daban de bofeteada, le pegaban, le tiraban quizás piedra, palo, lo que sea. Si a ver ahora, claro, estaba sin la bendición de Dios. Y Sansón se dio cuenta que nunca se tendría que haber alejado de la palabra de Dios, que nunca tendría que haber sido desobediente, que nunca tendría que haberle inclinado su corazón a los placeres, a lo que le decían a su alrededor. Nunca le tendría que haber dado rienda suelta a la vanagloria, al orgullo, porque de a poco se fue alejando de la palabra de Dios, de la obediencia. Y dice que en la cárcel se humilló Sansón. Vos sabés que hace un tiempo atrás un hermano me dice, pastor, a ver, dígame, ¿cómo se interpreta esto? Porque escuché de acá de un falso, que es un falso predicador, que dijo, Sansón no entró al reino de los cielos porque Sansón se suicidó. Y la Biblia dice que él se abalanzó contra las columnas e hizo caer toda la edificación. Murieron los filisteos, los que estaban celebrando, y murió Sansón en ese entonces. Pero lo que no sabe este hombre, que Sansón se humilló y estando en la cárcel le volvió a crecer el pelo, le volvió a crecer la fe, volvió a reconciliarse con Dios. Y él previamente, antes que lo llevasen a la fiesta, él le había orado a Dios, se había quebrantado su corazón. Le dijo, oh Dios mío, por última vez te pido misericordia y compasión, que me ayudes a vengarme de una vez para siempre de todos mis enemigos. Dice que Dios escuchó la oración de Sansón. Por eso pudo tirar las columnas. Mira que Dios le va a dar la fuerza para que se suicide y luego no pueda entrar al reino de los cielos. Si Dios escuchó la oración de Sansón, si Dios le volvió a poner su espíritu en la vida de Sansón. Y dice la Biblia que lo sujetaron a Sansón en las columnas y él lo volvió a orar, dijo, Señor, acuérdate de mí
Y dice que volvió a restaurar su relación con Dios, su comunión, su confianza. Y volvió el espíritu, volvió la fe, volvió el poder. Se abalanzó contra la columna y mató más filisteos aquel día que cuando estaba en vida. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Si caminas en obediencia, bajo la voluntad de Dios, tus redes no se romperán, se mantendrán firmes. Tu familia se va a conservar, el gozo se va a conservar. Tus fuerzas no serán reducidas, todo lo contrario, tus fuerzas se van a multiplicar. Todo lo que emprenda, todo lo que hagas, te irá para bien. Y aun cuando las puertas quizás no se abran o quizás no surja como tú lo hayas planeado y te vaya, quizás las puertas se te cierran o lo que fuese, eso no te va a terminar quebrantando. Todo lo contrario, te va a multiplicar más la fuerza y una confianza en Dios. Eso te va a llevar a aferrarte más a una relación con el Señor. Tus redes no se romperán. La tirarán. El enemigo querrá romper las redes, romper tu vida, romper tu corazón, sacarte todos los recursos, pero no podrá. No podrá el enemigo. Y la Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Estás vos con Dios, unido a tu familia. Cordón de 3 dobleces no se va a romper pronto. Y lo van a tirar. Y van a querer golpear contra tu vida, contra tu corazón. Y la Biblia dice, el libro de Apocalipsis, y aquel tiempo y aquel día van a pelear contra el Cordero. Van a golpear contra el Cordero. Y van a querer derribarlo al Cordero. Derribar la fe de cada uno de nosotros. Y van a golpear. Y van a querer sacarnos del camino. Van a hacer todos los intentos habidos y por haber. Pero no podrán. Porque el Señor es un escudo alrededor nuestro. El Señor es muralla. El Señor es una roca. Vamos a orar. Si alguien vino por primera vez y deseas volver tu corazón a Dios, o aquel que estaba apartado lejos de sus caminos, vamos a cerrar nuestros ojos y puedas repetir después de mí que dice: Señor Jesús, después de escuchar tu palabra, te pido perdón por mis pecados, mis errores y mis fallas. Señor, yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida eterna. Gracias por tu bendición, por esta oportunidad de hacerme tu Hijo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.